Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 75. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español. Y el tema para esta semana es villanos. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Hoy es el segundo día de nuestra semana que hemos decidido llamar villanos. Y la verdad, esta semana nace de la pintura que hicimos la semana pasada. Yo ayer comentaba cómo después de haber hecho esa pintura de Joker, del Guasón, el lunes de la semana pasada, quedé conectado con lo que son los orígenes de el por qué me gusta a mí pintar, del por qué yo desde pequeño quise ser artista, quise ser ilustrador, quise ser dibujante de cómics. Yo creo que con una pintura tan simple como esa, logré tener acceso mientras hacía una reflexión de pintura a todas esas memorias que componen ese momento de mi vida donde yo decido que lo que quiero hacer es generar todos estos mundos fantásticos y todos estos personajes fantásticos y que obviamente mis referentes venían de el mundo de los cómics, del mundo de la animación, del mundo de los libros ilustrados. Y yo sé que suena un poco sencillo, pero para mí tomar la decisión de decir, bueno, voy a pintar al Guasón, voy a pintar al Joker. Y no es solo pintar al Joker, sino acordarme que cuando era chiquito yo veía la serie de Batman de 1966. Obviamente no en 1966. Yo veía esa serie en televisión colombiana y era increíble. El hecho de que yo pueda, digamos, trazar esa memoria hasta esos momentos y decir, por esto es que me gusta a mí pintar, por esto es que me gusta a mí dibujar, y no sentir que es algo que se pierde cuando uno se convierte en un adulto. Normalmente, y esto pasa muchísimo con la pintura, y en particular si a uno le gusta la pintura, digamos, figurativa, que tiene unos fundamentos en lo que básicamente son 400 años de pintura clásica, digamos, la historia de la pintura académica naturalista, esa pintura que se basa en la naturaleza, que celebra la naturaleza. Cuando uno decide ser parte de esa pintura, es como si uno estuviera haciendo algo que ennoblece. O sea, es como si el acto de pintura fuera una cosa sublime. Uno, sin quererlo, empieza a pertenecer a una historia de pintura que aparentemente tiene unas normas y tiene una estética y tiene unos objetivos, y en donde uno pareciera que debe defender todos esos hallazgos por los que trabajaron durísimo pintoras y pintores desde hace siglos. Y yo decía ayer que la verdad, pues uno no tiene que hacer nada. Uno cuando decide ser pintor, pues uno decide ser pintor porque desde la pintura uno trata de encontrarle sentido a las cosas. Esa es la única razón por la que uno, digamos, tiene una conexión profunda con la pintura. Si uno dice, soy pintor para hacer pinturas, pues bueno, está bien también. Pero si esa es la razón, pues no deja de ser meramente superficial. Y está bien, y uno puede hacer pinturas súper bonitas con ese siendo el único objetivo. Pero si uno se siente pintor, si uno se entiende pintor, pintor más allá de lo que es, digamos, predecible, que es el producir pinturas, sino pintor en el sentido de que literalmente el orden del universo uno lo intenta comprender desde la pintura, desde la reflexión que se hace desde el acto pictórico, pues ahí digamos que la conexión con la pintura es muchísimo más profunda, muchísimo más profunda. Y como yo creo en esas cosas, pues yo también entiendo que esa manera de entender el mundo es una cosa totalmente subjetiva. La manera como distintos seres humanos van a utilizar la pintura para encontrarle sentido a las cosas va a ser tan distinta como los orígenes de esos seres humanos, como todas esas variables que construyeron a esos seres humanos. Entonces, por eso quizás ustedes muchas veces me han oído decir que para mí hay tantas maneras de pintar como hay seres humanos que deciden decir desde la pintura en el mundo. Yo no desconecto lo que es la esencia del ser humano de la capacidad que tiene ese mismo ser humano de contar desde la pintura, de narrar desde la pintura, de compartir una historia con nosotros desde la pintura, de socializar una imagen. Para mí están conectados. Entonces es muy curioso, de pronto un poquito triste, porque desde mi proceso, pues existen todas estas cosas que son maravillosas que yo hacía cuando chiquito y cuando joven, que son cosas que todavía obviamente me fascinan y yo súper callado me he aferrado a ellas toda mi vida y de pronto incluso hay veces
me aferro a ellas, pero son cosas que no me gusta admitir porque pienso que de pronto dan pena. Pero yo el entusiasmo que tenía cuando era pequeñito, o sea, yo esos ojos súper abiertos que veían maravillados, todos estos mundos fantásticos de animaciones, de cómics, de libros ilustrados, como les decía, ese ser humano chiquito nunca desapareció, así yo ahora sea mucho más viejo y tengo 2 hijos que cada día están más enormes y me haya convertido en un artista y un ser humano súper responsable. Incluso a mí se me hace súper chévere que el hecho de que yo haya sido un adulto y tenga que hacer todas esas cosas súper aburridas que hacen los adultos. O sea, yo pago impuestos, yo declaro renta, yo estoy a cargo de los costos de educación de mis hijos. O sea, hay un montonón de responsabilidades que no puedo poner de lado. O sea, hay vidas por las que yo soy responsable. Y eso es una cosa súper densa. O sea, cuando uno piensa en eso, hay veces hasta el solo hecho de pensar que uno es responsable de 2 pequeñas vidas, muchas veces hace que uno sienta que ese peso es insoportable. Mis hijos tienen 14 y 10 años, Samu tiene 14 y Fer 10, y están perfectos. O sea, son seres humanos súper bonitos, responsables, respetuosos. Se ha hecho un buen trabajo criándolos y no les hace falta nada. Entonces yo siempre tenía susto de que si yo me convertía en ese adulto conciudadano responsable, pues que muchas de esas cosas que me habían maravillado cuando yo era chiquito, cuando yo era joven, pues se iban a desaparecer. Y lo que les decía es que la pintura muchas veces lo jala a uno y le trata de decir, bueno, esas cosas que le gustaban a usted cuando chiquito, pues sí, chévere, todo bien, pero ahora vamos a hacer pintura seria. Ahora sí vamos a hacer cosas que son importantes. Por muchísimo tiempo yo me dejé llevar por esa corriente que se lo traga a uno, en donde uno está trabajando como para las expectativas de las otras personas. O sea, uno termina seguramente pintando con gusto, porque les puedo decir que yo pintaba imágenes que yo quería pintar, pero uno también se empieza a dar cuenta que uno está haciendo unos esfuerzos curiosísimos por tratar de insertarse en una sociedad de pintura, de críticos de pintura, de conocedores de pintura, de gente educada en pintura, y uno empieza a hablar como un idioma totalmente distinto, y las expectativas cambian, y los objetivos cambian, y uno empieza a heredar, sin uno quererlo, una especie de responsabilidad de lo que uno supuestamente debería hacer con la pintura. Y yo estoy llegando a un punto, y les estoy siendo súper honesto, donde yo no quiero heredar esas cosas. Yo quiero pintar lo que se me dé la gana. Lo que se me dé la gana, porque es que se me hace que esa es una libertad que otorga la pintura. Y la pintura fundamentalmente no me puede otorgar esa grandísima libertad para después decirme que es que la tengo que utilizar únicamente con propósitos específicos. No, no. Entonces, por más de que yo adoro el naturalismo y yo adoro y respeto toda la pintura que nace desde la observación de la naturaleza, pues también me encanta hacer cosas que hablan de mi proceso y de mi historia y del por qué a mí me atrajo la pintura en primera instancia. Porque es que si no hubiera existido esa primera atracción, pues yo nunca hubiera sido pintor. Esa es la verdad. Entonces, sin eso que me revolvió la cabeza y que me mostró posibilidades infinitas en mundos fantásticos, pues no hubiera habido nada. La pintura sola, como ese acto creativo responsable, pues no me hubiera movido la aguja nunca. Estoy seguro de eso. Entonces comentaba ayer que con la pintura de un Joker, que parece una cosa súper arbitraria, pero realmente no lo es, pues me quiero empezar a otorgar unas libertades que yo siempre me he dicho, pues yo me las he ganado. Yo siempre trato de justificarme a mí mismo como diciendo, no, pues yo me he ganado el derecho para decir tal cosa. Pero en realidad, si uno habla desde la honestidad, si uno está contando su propia historia, pues uno no le debe nada a nadie y uno no se tiene que ganar absolutamente nada. Digamos que el compromiso es con contar esa historia y ya. Entonces, como disfruté tanto esa pintura del lunes pasado, yo dije, uy, podemos hacer algo que tenga que ver con esto, e inmediatamente pensé que podía ser personajes de cómics, pero dije, no, de pronto eso es como un poco sesgado, abrámoslo un poquitico más. Y pues como yo hablaba de que el Guasón, el Joker, era de los villanos más fantásticos que existen en toda la historia de los cómics, quizás es como el supervillano más grande que existe en la historia de los cómics, entonces dije, pues hablemos de villanos y tratemos de no solo inscribir esa idea dentro de lo que son los cómics, sino busquemos como en otros medios, de pronto pues yo encontraba esa fuente de caos y de maldad también súper atractiva, pero la cual yo rechazaba muchísimo. Entonces ayer hicimos una pintura de Darkseid, que es un nuevo dios, así se le categoriza a Darkseid como un nuevo dios,
Y es de esos personajes que son los malos de DC, de la compañía que tiene a la Liga de la Justicia, que tiene a Superman, a Batman, a la Mujer Maravilla, a Aquaman, a Flash, a Cyborg, que recientemente con el Director's Cut de Snyder presentaron ya mucho más desarrollado el personaje de Darkseid en el universo cinemático de DC. Entonces, lo que yo traté de hacer ayer era más como devolverme hacia los orígenes de Darkseid y hacia ese magnetismo que yo tuve con ese personaje cuando era chiquito a través de un juguete que hoy en día uno lo ve y se ve re vintage, así todo horroroso, pero cuando yo era chiquito se me hacía lo máximo, se me hacía increíble, así, absolutamente increíble. Entonces utilicé la oportunidad para de nuevo hacer referencia a Jack Kirby, que es el creador de Darkseid, y de cómo siento hoy en día que todavía su arte es súper sofisticado. A mí se me ha hecho emocionante volver a ver el arte de Kirby y darme cuenta que al principio quizás lo que pasaba era que no lo entendía, pero hoy en día lo disfruto muchísimo. O sea, todas las deformaciones que él hace para tratar de comunicar acción son maravillosas. Es un absoluto genio. Entonces para hoy dije, bueno, vamos a hacer algo un poquitico distinto. Y si ya hicimos cómics, pues tratemos como de volcar la mirada hacia la literatura y busquemos un personaje que yo entienda como villano, que yo entienda como malvado. Y en mi cabeza, cuando estaba haciendo una lista de personajes que siempre he entendido como emocionantes en términos de wow, esto es un villano fantástico, siempre hubo un par de villanos, unos antagonistas en la literatura que me hacían nudos el estómago. O sea, yo sentía un rechazo gutural con estos personajes y en particular con el esposo. Y estoy hablando de los Thénardier. No sé si ustedes se hayan leído Los Miserables. Si no se los han leído, pues es uno de los libros más grandes de toda la historia de la literatura y se los recomiendo 1.000.000 de veces. De pronto se han visto el musical o de pronto se han visto la película de hace unos años que también era como musical. De pronto se han visto una serie de BBC que también es muy chévere. Entonces de pronto la cercanía que tienen con Los Miserables no es necesariamente desde la literatura, sino desde el teatro, desde el cine, pero el primer acercamiento para mí fue la literatura y es de esos libros que pues a uno se le quedan en el intestino. Por lo menos eso fue lo que pasó en mi caso y pues voy a tratar de no hacer spoilers. Yo sé que esto suena como absurdo cuando uno está hablando de Los Miserables, pero de pronto hay gente que nunca se ha leído el libro y pues de pronto esto los empuja a decir, bueno, voy a tratar de leer Víctor Hugo, así eso suene como, no, pero yo por qué voy a estar leyendo a un francés del siglo XIX que va a estar describiendo con la minucia más detallada lo que era la Francia post-napoleónica. Es un libro increíble. En la historia de la literatura, Los Miserables tiene que ser uno de los libros más fascinantes que se haya escrito. Y entonces, Javert es como el gran antagonista, pero realmente los antagonistas morales son los Thénardier. Y Monsieur Thénardier es una real porquería. O sea, es uno de esos personajes que uno puede decir, no, es como un zorro astuto. Pero realmente no. Yo tuve, y les soy sincero, yo tuve que parar muchas veces de leer porque yo decía, yo no puedo leer esto. Yo no puedo, no puedo. Además que yo tengo como un rechazo y una aversión enorme a cualquier daño que se le pueda causar a un niño. Dani sabe que yo cualquier cosa que tenga que ver con niños, yo tengo que voltear la mirada porque me estremece. O sea, para mí esas cosas son terriblemente impactantes y me dan muy, muy duro, muy duro. Entonces los Thénardier cuidan de la niña de Fantina que se llama Cosette, pero realmente no la cuidan y ella sufre terrible y lo único que hacen es sacarle plata a Fantina todo el tiempo, plata que Fantina no tiene. Entonces Fantina, por tratar de enviarles cada vez más y más dinero, pues termina acabando con su vida. O sea, es terrible. Obviamente Los Miserables está repleto de tragedia, repleto. Es uno de esos libros que le amarra el corazón a uno y se lo vuelve trizas todo el tiempo. Y aunque yo creo que eso es presente en el musical y en las películas, la manera como la lectura le retuerce a uno el intestino es otra. Y los tiempos son otros. Entonces yo siempre siento que es como cocinar algo lentamente. Es un guisado que está en un horno por horas y horas y horas y horas. Y eso es muy fuerte. Eso acaba con uno. Entonces uno de los retos más grandes que yo tenía cuando dije, listo, voy a hacer a Monsieur Thénardier, o sea, me voy a mandar a hacer este personaje que detesto, lo detesto, con todo mi ser, lo detesto. Y lo curioso es que desafortunadamente yo ya no tengo tanto acceso a ese momento, esa primera lectura que hice, donde quizás yo me fui con la descripción que hace Víctor Hugo de Thénardier y lo imaginé como el autor nos lo describe.
físicamente era flaco, huesudo, pero que nunca sufrió de mala salud, o sea, que se veía como enfermizo, pero que realmente estaba súper saludable. Yo supongo que hubiera podido tratar, como si yo fuera ilustrador, volver a esa descripción y tratar de aferrarme como a esas características para configurar la imagen, para configurar este personaje, pero lo que hice fue tratar de buscar esa melcocha que eran todas esas imágenes que ahora tenía en mi cabeza, porque yo recuerdo que yo vi ese musical en Nueva York y recuerdo que vi la película que es musical, aunque yo soy pésimo para ver musicales, se los acepto. Entonces tenía como esas imágenes más teatrales y tenía la imagen de la manera como decidieron presentar al personaje en la miniserie que hicieron hace unos años de la BBC. Entonces tenía como todas esas, quizás la representación de la miniserie de la BBC un poco más fresca, y yo dije, bueno, mezclemos todo esto y tratemos de ver si soy capaz de describir cómo me siento yo al tratar de representar este personaje. Y ese fue el reto más grande durante esta pintura. Fue fascinante, porque es que yo creo que ya se han dado cuenta, pero lo que más me causó trabajo durante la pintura fue tratar de llegar a un retrato que pudiera más o menos representar lo que yo quería. Y les voy a ser honesto, de pronto yo no entendía lo que yo estaba buscando, porque yo, más allá de hacer una representación formal del personaje, o sea, más allá de decir, sí, este es el retrato de este personaje, yo quería que se sintiera como una idea de Thénardier. Yo no sentía que los actores que lo han representado, que pues obviamente lo han hecho magistralmente, yo no quería entender al personaje desde el actor. Entonces traté como de separarme de ese apego que uno muchas veces se genera cuando uno ya conoce versiones cinematográficas de personajes que uno ha leído. Por ejemplo, y esto es algo súper trivial, pero es súper difícil para las personas que leen Harry Potter no ver a los personajes de las películas mientras están leyendo los libros. Es casi imposible. Lo mismo con El Señor de los Anillos, lo mismo con Game of Thrones. O sea, ese mundo cinematográfico termina moldeando muchísimo y haciendo desaparecer la idea que uno tenía de ciertos personajes. Entonces, yo lo que estaba tratando de hacer era aceptando todos esos estímulos, pero al mismo tiempo diciendo, tengo que traspasar esa barrera y tengo que tratar de llegar como a la idea que quiero representar. Y pues la idea que yo quería representar era que este Thénardier es un absoluto desgraciado. Todo en él es una fachada. El hecho de que saquea a los soldados muertos después de la batalla de Waterloo y termina sin quererlo ayudando a un general y después se inventa su propia historia como un relato de un sargento, un héroe de guerra. Entonces digamos que para mí prima lo fantasioso de ese relato, la total superficialidad de ese relato y de cómo cuando uno trata de visualizar a Thénardier uno sabe que la vida de él es una mentira. Y a uno se le vuelve trizas el corazón cuando uno dice, los otros personajes del libro saben que es una mentira, pero no logran hacer nada. Thénardier siempre termina saliendo ileso, que es una cosa insufriblemente frustrante. A uno le da asco que esta rata sigue viva a pesar de todo lo que pasa alrededor y que lo único que lo mantiene siempre a flote es que es súper, súper astuto. Y habrá personas que dicen, no, pues es que eso es lo maravilloso de ese personaje. Pero lo que les digo, para mí no es maravilloso. Para mí era una cosa que yo rechazaba primordialmente. Entonces digamos que el reto tratando de presentar a Thénardier no era como decir, bueno, tengo que ponerme a investigar cómo era un sargento del gran ejército de Napoleón y vamos a tratar de hacer algo históricamente correcto. Pues realmente no. Yo lo que estoy tratando es de cómo generar una amalgama de muchas como versiones de este personaje que he visto y leído durante mi vida y tratar de juntarlas todas y decir, bueno, ¿cómo puedo pintar a este ser para que parezca un monigote, para que parezca casi que un espantapájaros? ¿Cómo logro decir eso? Entonces, formalmente la manera más chévere pensé era utilizar una paleta súper reducida, hacer un esfuerzo para que hubiera un montonón de grises matizados, que hubiera pequeños acentos en el uniforme con el rojo cadmio y con el amarillo ocre, con las medallas, o sea, cositas chiquiticas que solo hasta el final surtieron efecto. O sea, esta es una de esas pinturas que, me costó muchísimo, muchísimo trabajo y que solo hasta el final empecé a decir, todo el esfuerzo, todas esas horas de esfuerzo que preceden ese último momento valieron la pena. Todas se vieron recompensadas con casi que el último brochazo de la pintura.
Y eso es una cosa fuertísima, eso es súper difícil de hacer en una pintura porque es que la pintura es una cosa que demanda sensiblemente muchísimo de uno. Y entonces, cuando uno no está viendo que la pintura le devuelve cosas mientras uno pinta, pues se empieza a convertir es como en un acto de fe rarísimo y donde uno dice, no, pues creo que lo que estoy haciendo está bien, ojalá eso se manifieste al final. Y esta fue una de esas pinturas que sí, que se convirtió como en un acto de fe así súper prolongado. Y solo cuando empecé a poner los otros elementos de la pintura, claramente con lo que más batallé fue con la idea de ese retrato, solamente hasta el final cuando empezó a como tomar forma ese rompecabezas, fue que dije, ah, bueno, ya empiezo a ver el personaje con el que he estado batallando todo este tiempo. Entonces fue una perfecta manera, siento yo, por hacer un personaje que detesto, por tratar de asir los valores, no, mentiras, ni siquiera son valores, pero todos esos aspectos que hacen parte de Monsieur Thénardier en Los Miserables. Entonces, espero que les haya gustado. Mañana nos vamos a ir al cine y vamos a tratar de entender Villano más desde el suspenso, thriller, terror. Y es una de las películas que me marcó cuando yo era chiquito. Y es una secuencia que es desafortunadamente, porque es desafortunado, la tengo grabada, tatuada en mi cerebro. Y yo creo que hasta el día que me muera va a estar ahí siempre. Entonces, de pronto, pintar la mañana es una manera de exorcizar esos demonios. Uy, eso de pronto fue una pista. Pero eso es mañana. Entonces nos vemos mañana. Gracias. Chao.